San Mateo capítulo 25, versículo 14, ¿eh? Capítulo 25, versículo 14, ¿eh? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó a sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Esta es la parábola de los talentos. Y en comparando a estos talentos, la persona que recibió 5 consiguió otros 5 y la persona que recibió 2 consiguió otros 2 talentos. Y continúa con cumplidos de estas personas. Y en el versículo 21 de la persona que recibió 5 talentos y en el versículo 23 al de los 2 talentos. Ustedes, si lean el versículo 21 en voz alta y yo leeré el versículo 23 en voz alta. Leamos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. ¿Qué versículo han leído? El versículo 21, ¿no? Yo el 23. Pero el contenido es el mismo. Es lo mismo sin diferencia de ninguna letra. Pero, sinceramente, es extraño, ¿no? ¿Quién ganó más? ¿El que tenía 5 talentos o el que tenía 2 talentos? El de los 5 talentos consiguió el doble, más del doble, ¿no? Pero ¿por qué él es elogiado por igual? La razón es la relación entre lo que han conseguido y lo que han recibido. El que recibió 5 talentos consiguió 5 más. ¿Cuánto por ciento le queda? El 100%, ¿no? Y la persona que recibió 2 talentos dejó otros 2, consiguió 2 talentos. ¿Cuántos consiguió? El 100%, ¿no? Les está elogiando por igual porque salieron con el 100% por igual. Tanto cuanto recibieron, tanto cuanto recibieron. Si el que recibió 5 talentos consigue 3 talentos y el que recibió 2 consigue 2 talentos, entonces, ¿quién sería más alabado? ¿El que consiguió 3 talentos o el que consiguió 2 talentos? El que consiguió 2 talentos será más elogiado. Pero lo sorprendente, sin saber lo que han recibido y solo viendo lo que han conseguido, ¿cuál creen que merece más elogios? Parece que el de los 3 talentos debería ser más elogiado, ¿verdad? Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Como no sabemos cuánto ha recibido cada persona, miramos lo que esa persona y los resultados que ha logrado, y es cuando pensamos, vaya persona más asombrosa, ¿no? Y en cambio esa persona es tan insignificante. Es fácil de juzgar, pero la cosa es que delante de Dios no seremos juzgados de esta manera. Por eso, la persona que recibió menos no puede poner la excusa de por qué estoy así, por qué estoy tan mal, por qué no tengo nada, por qué no tengo tiempo, por qué no tengo salud. No podemos excusarnos. Y las personas que tienen mucho tampoco tienen el derecho de presumir de todo lo que, de todo lo que consiguen, ¿no? Cada vez que pienso en la parábola de los talentos, me acuerdo de un niño al que enseñé como maestro de la escuela bíblica. Los padres de este niño se divorciaron y encima dijeron que ninguno de los dos quería criar al niño. Por eso vivió él con su abuela y su tía, los tres. Y la tía recibió la salvación primero y después la abuela se salvó y ella llevó al niño con ella y el niño recibió la salvación. Esto era cuando estaba en primaria. Yo enseñé a este niño cuando era profesor de primaria y al niño le gustaba mucho asistir a la iglesia. ¿Hasta qué punto? Es algo fácil volverse terco cuando el entorno es un poco desfavorable, ¿no? Y este niño también era terco. Por eso, una vez que quería algo, hacía lo posible para conseguirlo. Pero más adelante escuché de su tía que si el niño se comportaba mal, tenían un castigo que lo cambiaba. ¿Cuál era? Decirle, si te sigues comportando así, no vas a ir a la iglesia esta semana, ¿eh? Le decían al niño así e inmediatamente pedía perdón. Y cambiaba completamente de actitud. Decía que quería ir a la iglesia, que le llevasen, pidiendo perdón. Era un niño al que le encantaba venir a la iglesia, de esa manera. Y luego se graduó de la escuela primaria y pasó a secundaria.
y todavía era maestro de la escuela primaria y él era estudiante de secundaria, ¿no? Y en ese momento, el salón de clases de la escuela primaria estaba separado de la iglesia en la que yo, no, del edificio de la iglesia. Así que no podíamos verle a menudo. Y cuando un día fui al edificio principal me encontré con este niño y él corrió hacia mí saludando, seguido de una pregunta, diciendo, Maestro, ¿cómo puedo estudiar bien? Y la mirada en los ojos del niño mostraba la tristeza de que quería hacerlo bien, ¿no? Y aunque se esforzaba, no lo lograba. Pero sinceramente, no tenía ningún secreto que explicarle. Entonces le dije al niño, los resultados no son importantes, así que si trabajas duro, Dios estará complacido. No te preocupes por los resultados, solo trabaja duro. Y la expresión del niño se oscurece, porque esa no es la respuesta que quiere. Pero no había nada más que pudiera decirle al niño. Pero el problema es que no fue solo una vez, sino que cada vez que me veía me perseguía y me preguntaba, ¿cómo puedo estudiar tan bien? Y tras recibir esta pregunta tantas veces, le dije al niño honestamente que era una carga para mí. Y le dije con sinceridad, oye, me siento agobiado porque sigues haciéndome esa pregunta. Yo tuve muchas buenas condiciones para estudiar y llegué hasta aquí gracias a esas oportunidades. Pero cada vez que me haces esa pregunta, me pregunto si realmente estoy haciendo lo mejor que puedo. Y esta idea me rompe mucho el corazón. No hagas preguntas así de ahora en adelante, solo trabaja duro. Le dije así al niño. Y entonces recuerdo que el niño estaba en segundo de la ESO y eran las vacaciones de Acción de Gracias. Y mi pueblo es Namon. Estaba en Namon cuando recibí una llamada y dijeron que el niño murió. Estaba haciendo un recado para su abuela para preparar la comida del festivo, pero como necesitaba algo, fue a la tienda de enfrente a comprar algunas cosas y mientras cruzaba la calle le atropelló un coche. No sé cuánto lloré mientras iba conduciendo hacia el funeral tras escuchar la noticia. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tomaste a este niño pequeño? Este niño que estaba tan feliz de ser salvo, que amaba tanto venir a la iglesia. ¿Por qué tomaste a este niño que se esforzó tanto en trabajar duro? ¿Por qué tomaste a este niño tan rápido? Con aborrecimiento fui llorando hasta llegar al funeral con los ojos hinchados. Pero allí conocí por primera vez a los padres del niño y su tía en ese momento trajo las pertenencias del niño que había organizado el evangelista, ¿no? Y abrieron el diario del niño y se lo mostraron a sus padres. Y no hubo un día en el que el diario no contuviera las palabras, Dios, por favor, ayuda a mi padre y a mi madre a ser salvos para que podamos vivir juntos en el cielo. Y mientras les enseñaba el diario, le decía al padre del niño, tiene que escuchar la palabra y recibir la salvación, porque es el deseo del niño. Y la respuesta del padre fue impactante. El padre decía, lo sé. La tía no le enseñó el número de sus padres, pero ellos lo sabían, porque el niño no dejó de escribirle cartas. Papá, espero que tú también escuches la Biblia y seas salvo y vivas con nosotros en el cielo. Y después del funeral, escuché que el papá fue salvo después de escuchar la palabra y estaba trabajando duro para evangelizar y vivir una vida cristiana. Pero lo triste es que no escuché noticias sobre la madre. ¿Pero por qué les digo esto? Es que cada vez que leo la parábola de los talentos pienso en ese niño. Y siempre que cuando vaya delante de Dios, ese niño recibirá una recompensa mayor que yo. Yo pienso siempre en esto. Y no hubo resultados visibles en un corto tiempo,
Pero al menos en la forma en que yo vi a ese niño, cómo amaba a Dios e intentaba vivir diligentemente, orando fervientemente por la salvación de las almas de su familia, esta oración Dios la conoce. Y muchas veces pienso que ese niño estaba haciendo lo mejor que podía con los talentos que les fueron dados y que recibirá una recompensa mucho mayor que yo. Lo mismo se aplica al pensar en los personajes de la Biblia. Permítame presentarles a dos profetas. El profeta Isaías es conocido como el profeta mayor y el profeta Amós es conocido como el profeta menor. Isaías tiene 66 capítulos y Amós 9. Isaías era de una familia sacerdotal y Amós era de una familia de pastores. Ambos hombres desempeñaron el papel de profetas ante Dios. Sin embargo, los logros que quedan son completamente diferentes. Existe una gran diferencia. El entorno dado también es completamente diferente. Entonces, cuando Isaías esté delante de Dios, ¿recibirá una recompensa mayor de parte de Dios o recibirá Amós un premio mayor? Y otra vez, nuevamente es con opción múltiple, ¿vale? Número 1, Isaías recibirá más. Número 2, Amós recibirá más. Tercero, recibirán la misma cantidad. Cuarto, no lo sé. ¿Qué opción cree que es? La respuesta es, no lo sé. ¿Por qué no se sabe? Porque nosotros solo conocemos las condiciones que aparecen superficialmente. No sé cuánto más Dios realmente proveyó a Isaías y cuánto más a Amós. Solo vemos los resultados dados y no sabemos nada. Tienes que ir delante de Dios. ¿Por qué enfatizamos esto? Significa que nadie puede poner excusas ante Dios. ¿Por qué me resulta tan difícil vivir la vida cristiana? Me es difícil económicamente, en tiempo, en salud, soy mayor y no tengo fuerza. Soy el único que ha recibido la salvación de mi familia. Ninguna excusa de estas es válida. Porque solo tienes que hacer lo mejor que puedas en lo que se te ha dado. Dios está viendo todo esto.